Una vez más me atrajo un camino de Santiago, así que hice mi mochila y volé a Valencia a hacer el Camino de Santiago de Levante. El Camino de Levante es un camino de Santiago español. Recorre más de 820 kilómetros desde Valencia hasta Zamora. Desde Zamora puede seguir la Vía de la Plata, ir por el Camino francés o el Camino Sanabres a pie hasta Santiago de Compostela. Después de un espectacular vuelo sobre Valencia, voy primero a mi alojamiento. El aeropuerto está conectado a la red de metro y después de un viaje en metro de 20 minutos estoy en el centro. Esta es mi primera vez en Valencia, quiero ver la ciudad y he reservado una habitación para 2 noches. Hace mucho calor y primero me atrae la playa, no para nadar, solo para mirar. Camino de regreso al centro, paso por el puerto. El puerto de Valencia es el segundo más grande del Mediterráneo. Continúo por la ciudad de las artes y las ciencias. Se trata de varios edificios impresionantes. El Ágora Azul es un salón de eventos. A la izquierda el Museo de Ciencias. Luego sigue el Cine IMAX a la derecha y la ópera a la izquierda. La ciudad de las artes y las ciencias está ubicada en el Parque de Túria, un estrecho parque de 8 kilómetros de longitud que rodea el centro de Valencia en semicírculo en el cauce seco de un río. Sé por la Asociación Amigos del Camino de Santiago que los peregrinos pueden recibir la bendición de la peregrinación en la iglesia de San Juan del Hospital. No asisto a la iglesia con regularidad, pero la bendición de un peregrino ciertamente no puede hacer ningún daño. El sacerdote celebra misa en la hermosa iglesia gótica y luego desaparece inmediatamente a la sacristía. Sin la bendición de un peregrino, luego deambulo por las calles de Valencia y llego al hotel alrededor de las 10 de la noche. A la mañana siguiente tomo el metro por la mañana, primero a la estación principal de trenes, la Estació del Nord. La estación se llama Estació del Nord, aunque está al sur del centro, lleva el nombre de la antigua empresa operadora de ferrocarriles. La Estació del Nord tiene un hermoso recibidor en estilo Art Nouveau, el modernismo valenciano. La Plaza de Toros, con 12.000 asientos, está justo al lado de la estación del tren. Sigo hasta la plaza del ayuntamiento. La torre de metal de la oficina principal de correos solía ser una torre de radio. En el lado norte de la oficina de correos hay 2 buzones de correo donde tiras el correo en bocas de leones. El balcón fue adaptado al ayuntamiento supuestamente para que el dictador Franco pudiera pronunciar sus discursos al pueblo valenciano desde aquí. Se trabaja intensamente entre la Lonja de la Seda y el Mercat Central.
El mercado central consiste en el mercado real con una gran cúpula y la sala de pescado más pequeña, que probablemente esté separada de la sala principal debido al olor. Frente al mercado se encuentra la Londra de la Seda. Entre otras cosas, la seda se comerciaba aquí en el pasado. La sala de negociaciones impresiona con sus columnas en espiral y el techo abovedado gótico. Un documental sobre la historia del intercambio de seda se exhibe en el consulado marino posterior, acompañado de un villancico alemán. No muy lejos de la Londra de la Seda puedo maravillarme con la casa más estrecha de Valencia. Una calle más allá está el Museo de Cerámica con su espeluznante fachada barroca. Pero ahora a la catedral. La Plaza de la Reina frente a la catedral está siendo renovada actualmente. La catedral tiene 3 portales, uno barroco, otro románico y otro gótico. El camino de Levante comienza en este portal gótico. Sin embargo, aquí no encuentro ninguna señal del Camino de Santiago. Detrás de la catedral hay una basílica barroca donde se celebran servicios cada hora. Continuamos por la plaza de la Mare del Déu hasta las Torres del Serrans, una enorme puerta de la ciudad del siglo XIV. Poco después de las 10:30 ya son 29 grados. Mañana me veré sudando en el camino de Levante. El mercado de Colón se construyó en el oeste de Valencia, además del mercado central, ya que el antiguo mercado estaba demasiado lejos para los nuevos distritos. El edificio Art Nouveau ya no se utiliza como mercado, hoy hay bares y restaurantes aquí. A las 12 en punto es hora de un pequeño refrigerio. Decido caminar hoy un tramo corto del Camino de Levante y luego continuar el camino mañana por la mañana, así que mañana me ahorro el desvío por el centro de la ciudad. El camino comienza en la catedral. Camino 2,5 kilómetros hasta la oficina de la Asociación Amigos del Camino de Santiago. La oficina está cerrada hoy, pero ya he recibido información sobre el Camino de Levante por parte de la asociación por correo electrónico. Recuerdo que todavía no tengo sello para mi credencial, mi pasaporte de peregrino. Quizás pueda conseguir un sello en la catedral, pero probaré primero en la iglesia de San Juan del Hospital, donde no recibí una bendición de peregrinación ayer. La iglesia fue el primer albergue de peregrinos de Valencia en el siglo XIII, por lo que tiene sentido conseguir el primer sello aquí. Hay un pequeño museo aquí y la carrera me envía a una oficina donde obtengo mi sello de un sacerdote.
Entonces me desea un buen viaje y eso, de boca de un sacerdote, probablemente se acerca a la bendición de un peregrino. Y así mañana por la mañana puedo empezar con confianza mi camino de Levante.